Gracias a Dios por permitirme estar aquí. Gracias, Arcángel Raciel, nuevamente. Gracias a Dios. Angélica, gracias a ti, Angélica, que nos prestas tu voz para transmitir mensajes importantes, mensajes verdaderos a las personas que están interesadas. Esta es una sesión especial, Angélica, como cada una de las sesiones que hacemos contigo, que ya sean para temas generales que tanto amamos o para sesiones personales, Angélica, que también nos gusta mucho. Nos gusta mucho poder ayudar a las personas, a encauzarlas, a traerlas de vuelta al camino correcto, al camino de Dios, a darles respuesta a sus múltiples preguntas o a tocar temas de interés general también, como es el caso de ahora. ¿Quieres hacer tu pregunta, Angélica? Sí, gracias. Gracias, Arcángel Raciel. Esta, más que una pregunta, es... quisiera saber si realmente México es un país peligroso, si realmente México es el país peligroso que tanto nos dicen, del que tanto se habla, tan peligroso como lo pintan. Quiero saber cuál es la realidad de ese país, cómo se vive en ese país. Todo lo que ustedes quieran decir a una persona que quiera vivir ahí, que quiera crecer con sus hijos, que quiera que sus hijos crezcan ahí, mejor dicho, establecerse, y desmentir o decir si realmente México es un país peligroso, feo. ¿Qué es? Todo lo que puedas decirnos sobre México en ese sentido. Gracias, Arcángel Raciel. Nuestro hermoso y tan sufrido México, Angélica, nuestro hermoso, tan vasto, tan energético, tan concurrido, tan amado, tan odiado también, tantos sentimientos que se conjugan tan juntos, tan parecidos y tan contrastados en ese país, Angélica, del que tú eres originaria, de ese país hermoso que tú has elegido para reencarnarte en esta ocasión. Ese país en donde se han suscitado diferentes fenómenos, Angélica. Es un país que ha vivido muchos cambios. Desde la época antes de la conquista, desde luego, en sus inicios, mucho antes de la conquista, Angélica. Se suele hablar de México como antes de la conquista, después de la conquista. Es como que solamente existieran esos dos lapsos de tiempo, el antes y el después de la conquista. Es algo real, que es algo que marcó la situación actual de México, es un parteaguas, fue un parteaguas y sigue siéndolo aún actualmente esa conquista. Pero vamos a tener que hablar de México desde antes, mucho antes de todo eso, Angélica, para poder indagar más en lo que es el México de ahora. Vas a salir muy sorprendida de esta canalización. Vamos a tocar diferentes puntos de México para que puedas entender tú y las personas a las que les interese ese país y esta canalización sobre este tema tan hermoso y tan ecléctico que se llama México. El México que ustedes conocen actualmente, vamos a olvidarlo. Definitivamente vamos a olvidarlo. Es el México que ustedes conocen
no es el México del inicio, Angélica. Ese era una parte importante, muy importante de la Atlántida, Angélica. La Atlántida no solamente se desarrolló y no solamente tuvo origen en un lugar específico que la gente podría imaginar que pudo ser en los alrededores de Australia, que pudo ser Australia, que pudo ser Nueva Zelanda y hasta, ¿por qué no? Vanuatu y Nueva Caledonia, ¿por qué no? Pero esto es solamente teoría, esto solamente son algunas ideas que las personas tienen, que algunas personas que se interesan por estos temas imaginan o que han ligado algunos fenómenos que les hacen pensar que esto es así. Pero la verdad de historia, la verdadera historia del origen de esto que se llama Atlántida, Angélica, se originó en todo el mundo, así tal cual ustedes lo conocen. Todo el mundo era la Atlántida. Hace muchos años, Angélica, mucho antes de la conquista. En el origen también México era la Atlántida, era una parte de la Atlántida con mucha biosfera, con una biosfera preciosa, como toda la Atlántida, en donde todo era perfección, era, como tú lo sabes y hemos hablado de este tema en otras ocasiones, para la gente que no lo sabe, la Atlántida era un lugar perfecto, era el paraíso en la tierra, una copia fiel y perfecta de la novena dimensión, de el cielo, si ustedes le quieren llamar así, de la Kasha, una copia perfecta del lugar paradisiaco y maravilloso que Dios creó, pero en su versión tercera dimensión, en su versión 3D, que ustedes podían habitar, tocar, oler, vivir. Las personas en ese lugar, en la Atlántida, y específicamente en esa región que ahora ustedes conocen y que han bautizado como México, era un lugar muy hermoso y muy especial, era un lugar bendecido, Angélica, por Dios, como todo el mundo, pero vamos a hablar específicamente de México. Era un lugar en donde había diferentes ecosistemas, en donde se desarrolló una actividad ligada al estudio de las estrellas bastante fuerte, en donde había mucha concientización del más allá, desde luego, Angélica. Las personas que fueron enviadas y que aceptaron ser enviadas, que aceptaron participar en los 3 envíos, en las 3 remanencias que se enviaron y que tuvieron lugar en la Antártida, Angélica, que fueron tres los episodios, 3000 años, Angélica, que existió este lugar idílico que se llamó la Antártida. Aquellas personas que estaban ahí y que decidieron participar en ese prototipo eran personas ultra conectadas, así como tú lo eres en este momento, o como otras personas también lo son, extremadamente sensibles, que se encontraban en contacto directo con nosotros, con su yo superior, Angélica, con Dios. Eran personas extremadamente conectadas, que querían y que buscaban una paz y que buscaban una vida idílica y buscaban comprender el entorno en el que vivían, comprender las plantas, analizarlas, saber su utilidad, Angélica. De ahí inician también esos conocimientos chamánicos que ahora se tienen. Eran no más que personas que venían de la Atlántida y que vivieron ahí y que descubrieron los procesos de curación a través de las plantas, puesto que era lo que había ahí, Angélica. Plantas y más plantas. Y la naturaleza efervesciente y en su más puro y hermoso estado. México era un lugar idílico,
en donde no existían culturas, no existían diferencias de razas ni de diferencias de lenguaje. Todos los lenguajes que había, mejor dicho, el lenguaje que había, si podemos llamarlo lenguaje, era el lenguaje de la energía, eran señales energéticas, así como una abeja puede decir a las diferentes abejas que la ven en donde se encuentra un nuevo panal haciendo una danza y moviendo sus alas de un lado a otro sin decir una sola palabra. Así ustedes, las personas que decidieron venir a la Atlántida durante esos tres episodios, durante esos años, Angélica, estuvieron presentes y se comunicaban de esa manera, energéticamente. Algunos sonidos comenzaron a aparecer también en aquella época. Y vamos avanzando un poco más para no perder tanto el hilo conductor, Angélica. Solamente quería hacer un hincapié diciendo que México es mucho más que antes y después de la conquista. México es parte fundamental y parte primordial de la Antártida, como todo el mundo lo es. Son seres que decidieron reencarnarse en ese lugar y que aceptaron participar en ese prototipo que se llamaba la Antártida. Ese bello mundo idílico. Cuando ese prototipo de 3000 años concluyó y llegó al final, Angélica, entonces un nuevo mundo apareció, por así decirlo. Ese mundo idílico que era un prototipo para descubrir y para darles a conocer a ustedes en forma tridimensional los animales, la fauna y la flora a grandes rasgos, Angélica, a darles a conocer a ustedes y que pudieran descubrirlos, que pudieran tocarlos, que pudieran cultivarse de eso, de todo lo que ustedes pudieran tocar, ver, sentir y estar ahí presentes. Ese era el objetivo, el conocer a profundidad o lo más profundamente posible toda la diversidad que Dios había puesto en la tierra y en la forma tridimensional. Ustedes ya conocían las personas que participaron en estos 3000 años de la Atlántida. Ustedes conocían ya estos seres, animales, flores, plantas y diferentes dimensiones, arco iris, el agua. Conocían todas estas cosas en su forma celestial, pero no la conocían en su forma física, y era importante que esto sucediera para que ustedes vieran la potencia y el amor de Dios en su expresión más alta y más hermosa, y que vieran ustedes y fueran perceptores de esta materialidad, de esta materialización. Ese era el objetivo de la Atlántida, Angélica. Has dicho, Angélica, Antártida en algunas ocasiones, pero esto quiero decir que es solamente un error de percepción, disculpa, de la energía. Angélica está hablando de la Atlántida y no de la Antártida, de la Atlántida. Cuando esta Atlántida llegó a su final, también llegó a su final para esta parte del mundo que se llama México. Y entonces las diferentes culturas comenzaron a aparecer. Culturas distintas con diferentes tradiciones, lo cual no solamente es un azar, Angélica. Esto fue así, y así fue acordado por las almas antes de reencarnarse, que diferentes pueblos con diferentes formas de pensar, con diferentes cosas que habían aprendido en la Atlántida, iban a regresar a la Tierra para formar distintos campos,
distintos campos con distintas ideas para que después se pudieran encontrar y juntos hacer algo hermoso y algo perfecto. Esto sucedió de esta forma. Vamos tal vez en otro capítulo, tal vez en otro video a hablar de la historia de México con más profundidad. Esto es simplemente lo que te estoy diciendo, es solamente para hacer una breve, muy breve historia de México, Angélica. Esto amerita bastantes capítulos más. Estas culturas llegaron a México y se crearon, así como tú las has conocido en los libros. Algunas de ellas algunas de ellas han sido mal descritas, muchas de ellas han sido mal contadas, las historias de dichas comunidades, de dichos pueblos. En realidad, Angélica, todos esos pueblos que se reencarnaron en México seguían siendo personas ultra conectadas con el mundo celestial, seguían siendo personas que utilizaban sus poderes y sus dones, que todo mundo tiene un don, ellos lo utilizaban 100% en todo momento y lo daban a provecho de los demás, a provecho de su cultura. Seguían viviendo en un mundo idílico, pero tenían algo diferente. Tenían algo diferente, que era esa lengua y esos aprendizajes que habían adquirido anteriormente. Decidieron establecerse en diferentes lugares de México, en diferentes regiones. Pero aún así compartían sus conocimientos, Angélica. Aunque se encontraran en el norte, en el sur, en el este, en el centro, no importando la situación geográfica de los mexicanos, por así llamarlos, de aquellas culturas en esa época, no importando eso, Angélica, ya que los habitantes de México estaban ultra conectados todavía y sabían que podían comunicarse entre ellos, Angélica, porque eran multidimensionales, así como ustedes, solamente que ellos lo tenían muy presente y lo utilizaban a su favor. Es por eso que ustedes pueden ver ahora construcciones más o menos similares, Angélica, de pirámides, con diseños que se parecen, con escrituras muy parecidas, y el lenguaje también es un tanto parecido, Angélica, si analizaran los lenguajes, las diferentes lenguas que se hablan en México, tienen un tanto parecido, la forma en la que se contaba, la forma en la que se establecían los mismos pueblos, la forma en la que se dirigían. Encontrarán muchas similitudes y ustedes se podrán decir, pero ¿cómo es posible que hubieron tantas similitudes o que puedan existir tantas similitudes si no existía el internet y no existían los autos ni los carros? La gente no podía ir de la parte que ahora se llama Monterrey a, por ejemplo, Veracruz o Yucatán caminando. Podía ser posible, pero necesitaba de muchos días. ¿Cómo pudo haber sido posible la evolución casi al mismo tiempo y el crecimiento tan potente y tan fuerte de todos estos lugares al mismo tiempo? ¿Qué sucedió? De estas cosas no se hablan. Estas cosas han quedado en el olvido. Pero ahora las estamos revelando. Esta es una muy clara manera de presentar a las personas con su multidimensionalidad. Las personas son todas multidimensionales, así como los animales y así como toda la creación divina, las plantas, los astros, las piedras y todo lo que ha sido creado por Dios, nosotros mismos también. El mundo celestial, todos somos multidimensionales. En aquellas épocas ellos podían comunicarse, los que ahora llamamos mexicanos, con sus diferentes nombres y sus culturas, podían comunicarse
Ustedes podrían decir actualmente telepáticamente, nosotros llamamos a esto el poder de la multidimensionalidad. Comunicarse a través de sus pensamientos, comunicarse a través de una concentración, así como tú la estás teniendo, Angélica. No eres la única persona en esta época que tiene esta posibilidad y esta facultad de poder hablar con nosotros, con los seres celestiales, Angélica. Han existido desde el inicio de los tiempos personas que tienen un don como el tuyo, que se parece al tuyo o que se complementan con el tuyo, Angélica. Y sumado a la multiconexión que tenían las personas de todas formas, entonces suma algo muy potente, una persona que era guía, así como tú, que podía recibir mensajes directamente del mundo celestial, daba instrucciones claras y precisas a los pueblos sobre qué hacer, cómo hacer, en dónde instalarse, por qué y de qué manera. Todo esto era dirigido siempre por nosotros, siempre por ustedes mismos, por el yo superior de ustedes mismos, que es ustedes mismos en su versión celestial. Todos tienen un yo superior y ese yo superior es ustedes mismos en la versión celestial. Fueron capaces esos mexicanos con diferentes nombres, con sus diferentes culturas, de construir cosas hermosas y muy avanzadas para la época. Así se pueden ver. Vivían de una forma armoniosa, limpia, majestuosa, se curaban con plantas y hablaban con los difuntos para pedir consejos sobre aquellas cosas que no lograban comprender. Eran personas multiconectadas, Angélica. Ultrasensoriales. Era un mundo idílico y un mundo perfecto. Era una perfecta continuidad, majestuosa continuidad, Angélica, de la Atlántida perdida. Por otra parte, Angélica, estas civilizaciones duraron así por muchos años, demasiados años, Angélica. Muchos más años de lo que les dicen. Estas civilizaciones duraron 6.000 años, Angélica. 6.000 años duraron las civilizaciones que ahora se conocen como mexica, como tolteca, como olmeca, como maya y todos los nombres que puedan darles ustedes. Angélica, vivieron ahí durante muchos años. Hay vestigios de los cuales que quedan aún de aquellas épocas, Angélica. Pero existen personas que no desean que muchas de estas cosas se sepan, porque entonces otras historias que han contado en otras partes del mundo y cosas que se han dicho hasta ahora no cuadrarían, Angélica, pero esta es la verdad. Vamos a dejar en pausa un poco este mundo idílico que se estaba viviendo en esta parte del mundo, que ahora se llama México, y vamos a tener que hacer un pequeño refrán, una pequeña introducción, por así llamarlo, de lo que estaba sucediendo en otra parte del mundo que era Europa. En Europa estaba sucediendo otra cosa, Angélica. Europa no era ya ese mundo idílico del que hablamos antes en la Atlántida. Europa se desarrolló de otra manera. Vamos a tener que decir, Angélica, que ustedes, los humanos, siempre han tenido algo que se llama el libre albedrío. Los humanos han sido dotados con este libre albedrío desde el nacimiento. Y siempre, infinitamente, aún las personas que fallecen y que trascienden cuentan con ese libre albedrío. Pueden venir con nosotros o no. Nosotros iremos
de pronto en algunas ocasiones para decirles: ¿quieres venir con nosotros? Danos tu mano, ven con Dios, nosotros te recibimos, nosotros te amamos. Pero las personas muertas o fallecidas o vivas aún pueden decir: no deseo, y entonces es su voluntad. Habiendo dicho esto, regresamos al tema de Europa. En la misma época, al mismo tiempo, en Europa estaban sucediendo otras cosas, Angélica. Europa era un lugar con grandes dominios, era un lugar con climas diferentes también, con climas no tan favorables, Angélica, y no tan, vamos a decir, climas rudos y difíciles de vivir. Los dirigentes en Europa, en la misma época de la que te estoy hablando, en la misma época, Angélica, los dirigentes en Europa eran personas que estaban en búsqueda siempre de lugares más cálidos, con mayor abundancia, no estaban saciados de lo que tenían localmente. Querían lugares más hermosos, lugares más prolíferos, tenían la concepción de abundancia y de riqueza diferente que la de los pueblos mexicanos, que ahora les llamamos mexicanos. Su concepto de riqueza era basada en la obtención de bienes materiales, que aún sigue siendo esto el caso. En México, en esa época, la concepción de riqueza no era precisamente la obtención de bienes materiales, sino de bienes espirituales, de regalos espirituales, Angélica, que eran traducidos algunas ocasiones como bienes materiales. Podía representarse con una piedra de cierto color, con algunas plumas, con la entrega de algunos animales, Angélica, pero eran más regalos espirituales y pertenencias, por así llamarlas, espirituales, más que físicas. Una persona rica, si podemos decirlo así, en aquella época, en el área de México, era una persona altamente espiritual, altamente conectada con Dios, que recibía información clara y precisa. Era vista como una persona muy rica, una persona a quien la gente quería hablarle, con quien la gente podía confiar y contar, porque era visto como alguien puro, como alguien ultra conectado y por lo tanto muy rica. Este no era el caso en Europa. En Europa, una persona rica era una persona con poder adquisitivo, vamos a llamarlo así, que tenía tierras, una persona que tenía bienes materiales. Estos bienes materiales, que no eran suficientes en Europa, ellos no creían que era suficiente, buscaban abarcar cada vez más y más, no solamente en los lugares de los alrededores, sino también en otros lugares, en otras islas, algunas cercanas, otras lejanas. Y es así como decidieron partir en búsqueda de estas novedades, de estas posibles tierras en estas regiones de América. Quiero decir también que en esta parte del mundo, en Europa, también existían personas ultraconectadas, también existían personas muy elevadas espiritualmente que podían tener comunicación más fácil, de una forma fluida y exacta, con el mundo celestial, con su yo superior, con Dios, y que podían
obtener información precisa y exacta sobre los lugares a los que los navíos habrían de partir. No iban a navegar así intuitivamente, sino que llevaban con ellos a estas personas que les iban dirigiendo y que les iban diciendo por dónde ir. Estas personas, que también eran vistos como sabios, pero ellos le llamaban magos o le llamaban brujos o adivinos, eran muy utilizados en aquella época para ganar terrenos, para ganar tierras, para ganar batallas, para apostar por algunas cosas. Eran personas muy utilizadas y que eran de mucho servicio para ellos. Y así es como llegaron a estas tierras de América. Esto es una muy breve historia, es un resumen muy resumido para llegar a analizar tu pregunta, Angélica. Cuando estamos dando la respuesta a una pregunta en el mundo celestial, nos gusta analizar de una forma macro para después llegar a una forma micro y comprender perfectamente el porqué de la situación, la punta del iceberg. No vamos a decir simplemente es negro o blanco, porque existe todo un mundo de colores abajo y un porqué del cómo, del cuándo y por qué es así, y hay que comprenderlo. Estos europeos, españoles, por gran parte llegaron a América, como tú ya lo sabes, y encontraron tierras hermosas, fértiles, con personas extrañas, que ellos llamaban autóctonos, que llamaron indios, así como tú lo has escuchado. Les parecían seres salvajes que estaban atrasados en cuanto a conocimientos. Ellos pensaban que eran personas tontas, que no tenían mayor aspiración que vivir por vivir, que vivían descalzos entre la tierra y que tenían sus tantos y tantos dioses y comunicaban con ellos. Y los españoles, que no sabían que esto era algo muy potente y algo muy fuerte, pensaron que iba a ser muy fácil robarles sus tierras y robar sus riquezas. Vieron que en aquellas tierras eran muy prolíferas, que todo era abundancia, que el clima era agradable la mayor parte del año, que era una vida idílica, y pensaron que podrían establecer una nueva Europa en esa parte del mundo, en América, y específicamente en México, puesto que es la pregunta. En México se encontraron con distintos pueblos que tenían, a pesar de tener diferentes lenguas y diferentes formas de organización, también tenían una cierta similitud. Era esa forma de comunicarse con el más allá y ese respeto a lo invisible, la utilización de métodos distintos a lo que ellos utilizaban, y a ellos les parecían costumbres muy extrañas. No estaban dispuestos a querer comprender y analizar el porqué de esas civilizaciones. Los españoles no estaban ahí para hacer amistad, ni para tratar de entender y de tener cierta amistad y de tener cierta compasión, ni tampoco estaban interesados por la historia de esos lugares, por los años que llevaban ahí, por los descubrimientos y por todo lo que habían hecho. Ellos estaban ahí para ganar terreno y para tratar de implantar una nueva Europa en esa parte del mundo, una nueva España, para ser más precisos. Poco a poco, con su andar y con sus conocimientos, con las personas que fueron conociendo durante estas
estos viajes, fueron viendo la importancia y el tipo de personas y de conocimientos que realmente tenían. Se quedaron maravillados y sorprendidos ante la majestuosidad de sus construcciones, lo avanzado y lo perfecto de todo lo que había ahí, de sus formas de trabajar, de su limpieza, de su pulcritud, de sus ceremonias también. Se quedaron maravillados y al mismo tiempo temían. En algún momento y en muchos momentos temían, pensaban que aquellas personas que parecían un tanto salvajes podían no ser tan salvajes y podían tener mucho más poder de lo que ellos imaginaban. Los magos, que ellos le llamaban los europeos, los magos, hechiceros, que venían acompañados, les daban también información angélica, daban información a los españoles sobre algunos comportamientos que los mexicanos, que los pueblos mexicanos tenían. Les daba información sobre las tierras que ellos dominaban, sobre las costumbres que tenían, sobre sus creencias. Ellos fungían como espías, por así decirlo, aunque realmente no eran espías, simplemente que ellos también recibían información del más allá y podían obtener dicha información de la Akasha, precisamente, información de la Akasha para descubrir y analizar esos pueblos. Así que, teniendo esta información angélica y sabiendo cuáles eran, vamos a llamarlo así, las debilidades de estos pueblos mexicanos, es como pudieron atacarlos. Los pueblos mexicanos, los pueblos mexicas, Angélica, vamos a llamarlos ahora los pueblos mexicanos, puesto que ahora es el país. Los pueblos mexicanos sucumbieron, pero no fue tan rápido, así como lo cuenta la historia. Pasaron muchos años, Angélica. Pasaron en realidad cientos de años antes de que sucumbieran completamente. Los pueblos mexicanos eran muy ayudados, siempre ayudados por Dios, Angélica. Pero después de tantos años y después de tantos siglos de intervención española, estos pueblos mexicanos sufrieron por estos ataques españoles. Ellos tenían un poder, los mexicanos de aquella época, tenían un poder espiritual más elevado que los españoles. Tenían un poder de conexión más fuerte. Carecían de armas, carecían de elementos materiales para poder luchar. Los españoles carecían también, a pesar de contar con estas personas magas, con estos magos y brujos que estaban con ellos, carecían entre ellos de esta conexión y únicamente pensaban en obtener el poder y en llegar al poder y en robar y en quitar todo lo que habían construido y desaparecer siglos y siglos de avance que habían hecho los pueblos mexicanos. El pueblo mexicano de aquella época sucumbió
ante el pueblo español, pero no solamente el pueblo español, Angélica, así como tal España, sino que también fue Inglaterra y que también fue Francia y también Alemania y otros tantos países que se unieron para apoyar esta causa que se originó en España, pero que después incluyó a otros miembros de Europa, a otros países, para tener mayor presencia, mayor poder y poder, valga la redundancia, y poder desterrar, olvidar, destruir y enterrar todo lo que tuviera que ver con ese México de aquella época. Ellos tenían como objetivo de quitar y barrer de una vez por todas todo vestigio, toda construcción, todo recuerdo, todo aquello que pudiera haber sido hecho por aquellos pueblos mexicanos, por los distintos pueblos. Y así sucedió, así sucedió. Esto no sucedió de la noche a la mañana, esto sucedió durante siglos, Angélica. La historia no está contada de forma correcta, está contada de forma muy rápida, así como ahora yo te estoy contando, solamente que te estoy diciendo que esto fue durante muchos siglos. Podemos ahondar un poco más en otros videos. Las costumbres de los mexicanos de aquella época tuvieron que cambiar de forma forzada sus hábitos, sus tradiciones, su manera de alimentar, sus creencias. Instauraron los europeos, que no llamaré solamente los españoles, porque eran europeos en general, instauraron por órdenes generales, por órdenes de una Unión Europea que ya existía desde entonces, ciertos códigos y ciertas reglas para, tal y como se hace en una empresa, para hacer que esos mexicanos fueran obedientes, que se doblegaran ante ellos y que entonces ellos, los europeos, pudieran reinar y pudieran hacer lo que ellos querían hacer con esas tierras. Finalmente eran los colonizadores, y así sucede en todos los lugares en donde se ha colonizado. Nuevas costumbres se instauran de forma radical y lo demás se borra y se quita. Las pocas construcciones que quedaron, los pocos vestigios y pirámides que tú conoces y que has escuchado hablar en México, Angélica, son prueba de la magnificencia de los pueblos originales. Y como esas construcciones había miles de cientos, Angélica, había otras muchas cosas que habían construido y que habían fabricado de forma perfecta y con ayuda de nosotros, con ayuda de Dios en aquella época, que habían sido hechas por esos pueblos mexicanos, Angélica. Muchas de esas piezas han sido llevadas a otras partes de Europa y han formado parte de colecciones privadas, han formado parte y siguen formando parte de colecciones privadas, Angélica. Otras tantas están en el Vaticano, en lugares enterradas, y unas otras, como las piedras preciosas o como el oro, pues simplemente siguen en circulación, Angélica, y han sido reutilizadas para prendas exquisitas y elementos únicos para las personas pudientes y las personas ricas, Angélica. Eso sigue en circulación
y otras pirámides y centros culturales, centros religiosos de la época de los mexicas fueron destruidos y fueron quemados, y sobre de ellos fueron creados nuevos templos de la religión católica. Esto no es algo nuevo lo que te estoy diciendo, pero hay personas tal vez que no saben esto, Angélica. Algunos otros vestigios aún quedan por descubrir y se encuentran en el fondo, en las tierras, en la selva, Angélica. Se encuentran todavía en Veracruz y Tabasco, y en Chiapas, y en otros muchos lugares se encuentran, también en el norte de México. En muchas partes de México se encuentran todavía varios vestigios y varias piezas ornamentarias y de uso cotidiano que atestiguan de esa vida que hubo antes. Algo importante que cabe recalcar en este momento es que los arqueólogos actualmente no cuentan con las herramientas suficientes para poder datar exactamente a los objetos que encuentran, ni los cráneos, ni los restos fósiles en general que se encuentran. Sus análisis son falsos, en la mayoría de los casos son erróneos. Es por eso que la historia, si la cuentan de la forma que debe ser, no les cuadra. No les cuadra. Esta tierra tiene muchos más años de lo que dicen. Es una tierra vieja y a la vez nueva, porque la tierra se está renovando constantemente y la tierra se va a renovar todavía más y siempre y para siempre. Es una tierra que se renueva junto con la creación divina eternamente. Así que es una tierra vieja como ustedes y al mismo tiempo nueva. Es algo un tanto extraño de comprender, pero así es. Entonces, regresando a esta nueva cultura que se trataba de instalar en estas tierras mexicanas, haciendo que los mexicanos originales, olvidaran mucho de lo que ellos eran, sus tradiciones, sus leyendas. Les trataron de inculcar todo nuevo. Los mexicanos de aquella época guardaron muchas de sus tradiciones, recordaban muchas de ellas y trataron de mezclarlas a las nuevas tradiciones que les estaban tratando de inculcar. Así que ellos guardaron algunas de ellas. Con el tiempo se han ido perdiendo. Esto no es malo, ni tampoco es bueno. Simplemente se han ido perdiendo, pero para infortunio de los españoles y de los europeos, para infortunio de todos, para infortunio de toda aquella persona que quiera enterrar y que quiera hacer que la creación divina se olvide y de la maravillosidad y de la potencia que representa Dios, para todos aquellos que quieren que esto se entierre y se olvide y no exista. Esto no es posible, puesto que ustedes, en aquella época, ustedes, los humanos que murieron durante la época de la colonia, han regresado ya muchas veces y siguen aquí y seguirán para siempre. Y todas estas cosas que estoy diciendo y que voy a seguir diciendo, y otros arcángeles y otras personas canalizarán estas informaciones, se dirán y saldrán a la luz, y entonces esto regresará. Las personas tienden a estar más conectadas a nosotros, más conectadas a ellas mismas, a Dios, por lo tanto.
Y toda esta información está saliendo a la luz y seguirá saliendo aún más. Y esto no se va a olvidar, esto se va a saber de forma perfecta y de forma correcta. Se sabrá aún más. Así que nada de esto quedará enterrado. En su forma física, tal vez pudo haber quedado enterrado. Tal vez pudieron destruir muchas pirámides y centros ceremoniales que nosotros ayudamos a crear, Angélica. Pero esto no importa, porque ustedes están de vuelta. Ustedes, las mismas personas que crearon esos centros ceremoniales y que crearon esas civilizaciones y esas piezas perfectas, están de vuelta. Y seguirán de vuelta eternamente para infortunio de aquellos europeos y aquellas otras personas que no quieren que esto suceda, aquellos que creen que la medicina herbolaria ha muerto y que para siempre se ha enterrado. Esto es erróneo y nosotros estamos yendo con más fuerza, estamos llegando con cada vez más fuerza. Y esas palabras no nos gustan, para nada. Y entonces es como si nos dieran un pequeño jaloncito de cabello y nos hacen enojar un poco cuando dicen que todo esto está perdido. Pero solamente son provocaciones. La medicina herbolaria no está perdida y está más fuerte que nunca. Aquí hay nuevas almas y almas viejas que se van a reencarnar y que se están reencarnando y cuyo objetivo es el de promover precisamente todavía con más fuerza esa medicina herbolaria y que todo esto regrese. La medicina convencional es la que está yendo de caída. Las personas conectadas se dan cuenta que esta medicina convencional es una basofia, que es una basura, por así decirlo. Y retomando nuestro análisis de México, Angélica. México entonces los mexicanos sentían una cierta falta de dirección. Sentían un robo que realmente fue un robo de identidad. Sentían este pisoteo de la parte de los europeos, Angélica, que eran en un momento dado, no eran mayoritarios, pero eran mayoritarios en el poder, en los lugares de poder, Angélica, así como en el gobierno, por así llamarlo. Y al ser ellos mayoritarios, o únicamente ellos, los europeos, los que estaban en el poder, pues entonces tenían ese, vamos a llamarlo así, valga la redundancia, ese poder, esa posibilidad de ser ellos quienes dirigían a los pueblos, Angélica. Ellos eran quienes dirigían a esos pueblos. Los mexicanos sentían ese maltrato, esa pérdida de identidad, esa pérdida de sus costumbres. Les arrancaron muchas cosas y mucho de lo que ellos habían construido. Esos mexicanos se sentían como si no tuvieran a su mamá, como si les hubieran robado algo muy sagrado. Y es que así fue. Así fue, Angélica. México trató de adaptarse poco a poco a través de los años con los diferentes eventos que sucedieron, Angélica. Trató de adaptarse a esta nueva forma de vida que le ha llevado muchos años y que todavía está presente. Es verdad que los europeos aún siguen siendo
los líderes y aún siguen siendo aquellos que dirigen el país, aún están en la cabeza del país. Y no estoy diciendo que entonces es momento de revoltarse contra ellos y de derrocarlos, y no estoy diciendo esto. Esto es simplemente la verdadera historia. Algunas de las personas que están a la cabeza en los diferentes puestos políticos son personas que no es su culpa estar en este momento ahí, Angélica. Ellos simplemente están como parte de un proceso de aprendizaje, son personas que se han reencarnado en ese país, que han decidido estar en este momento actual, pero ya nada tienen que ver tal vez con aquellos españoles que llegaron en aquel momento a conquistar. Me explico. Las almas se renuevan, y a pesar de que la gente diga que es su abuelo materno era español y que entonces él también es español y que tiene una parte de culpa, o que la gente lo vea así, esto es falso, Angélica. Las personas se reencarnan tal vez en muchas ocasiones en el mismo país, pero la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, se reencarnan en diferentes países, con diferentes familias, en diferentes momentos. Así que la persona, vamos a llamar así, que conquistó o que ayudó en la conquista de México, no puede pertenecer, es muy difícil que sea la misma persona que se encuentra hoy siendo parte de la familia de alguien que esté en el poder en México. Esto es algo muy poco probable. Los mexicanos se sienten desprotegidos, se sienten incomprendidos, saben que poseen un país hermoso y maravilloso y sienten como si les hubieran quitado a algo muy preciado, a una madre muy preciada, y que los hubieran dejado en el abandono. Y entonces el padre, que es el gobierno, por así representarlo, lo ven como alguien en quien no se puede confiar, lo ven como alguien que los ha traicionado muchas veces, como alguien que no les da lo que merecen, y están buscando siempre ese reconocimiento que te da tu mamá cuando haces algo bien y que te dice bravo y que te dice te amo. Están buscando ese reconocimiento. Estoy hablando en sentido figurado, pero a la vez es así. Ese reconocimiento que los otros les pueden dar. El mexicano siente esa necesidad de sentirse útil, de sentirse reconocido, de sentirse importante por cualquier cosa, por algo que hizo, por algo que piensa, por algo que fue, por su tierra, por la belleza. Quiere mostrar al mundo, quiere mostrar a los demás lo bueno y lo hermoso que es su país. Y con mucha razón, porque esto es verdad. El país es un país hermoso, es una tierra maravillosa, con una historia riquísima y bella y muy potente y fuerte. Es un país con una energía muy elevada y muy bella. Los mexicanos tienen esta falta de pertenencia debido a esto que les han quitado históricamente. Y esto ha perdurado, todavía sigue perdurando durante todos estos años. Tratan de buscar una identidad que está rota en este momento, está dividida entre la influencia de Estados Unidos, entre influencias europeas, influencias
de sus orígenes indígenas también. Y actualmente, de nuevas olas migratorias asiáticas que aún tienen gran camino en México, que apenas se están implantando, pero que de acuerdo a las tendencias van a incrementarse todavía más, y será todavía aún más aquella búsqueda que habrá en los mexicanos. México es un país hermoso y es un país rico en energía, rico en todo lo más hermoso que Dios pudo haber dado a un país. México es un lugar en donde una persona puede vivir felizmente. Es aquel lugar idílico y aquel espacio sagrado en donde la energía que nunca se va, la energía es perpetua, la energía siempre está, y aquella gran energía que hubo en el momento y durante años y años desde la Atlántida y hasta aquellos pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles, de los europeos, toda esa ola de energía que se creó sigue existiendo y sigue estando. Es un lugar en donde las personas se sienten bien, en donde las personas viven en tribu, de familia, en donde las personas cuentan con su familia. La gente es grata, la gente agradece a Dios, la gente vive agradeciendo por su vida. Las personas se juntan para estar felices, para compartir un momento agradable. Las personas cuentan con las otras, tienen este hábito de reunirse en familia y de contarse tanto sus tragedias como sus bienaventuranzas. En México las personas son felices y las personas viven de manera simple y se contentan grandiosamente y maravillosamente, se contentan con lo que Dios les da. Pero esto no es poco. La frase es un tanto extraña. La frase puede parecer como si estuviéramos describiendo a una persona conformista, pero esto no es así. Dios ha dado muchas cosas a los humanos y ha puesto muchas cosas, si no es que la mayoría de ellas, en México. En otras partes del mundo también las han puesto, pero en México estamos hablando de este país, en donde definitivamente muchas variedades de frutas y de verduras crecen, donde existe una fauna inigualable, ecosistemas perfectos, en donde todas las dimensiones se conjugan y las tradiciones y la magia operan en todo momento. Es un lugar con una energía muy alta, con una energía vibracional elevada, bastante elevada. Es un lugar que es perfecto para vivir y es perfecto para soñar, para desarrollarse, para imaginar, para descubrir, para muchas cosas. Es el lugar idílico que siempre ha sido. Únicamente existen personas a la cabeza de los medios de comunicación que lo hacen ver como un lugar que está en declive constante, como un lugar problemático, en donde no se puede estar sereno, en donde no se puede caminar, en donde existen solamente problemas y donde existe solamente drogas, delincuencia, inseguridad y todas aquellas cosas que ya sabes y que la gente que vive en México o que ha escuchado hablar de México sabe.
quiero decirte y quiero decir a todas las personas que están escuchando esta canalización que en el mundo existen situaciones aborrecibles, situaciones nefastas que se viven todos los días, minuto a minuto. Y quiero decir que ni siquiera el 0.5% de todas estas cosas suceden en México. Quiero decir que una familia que es muy conocida por nosotros y que se encuentra a la cabeza de grandes empresas y de la industria FAR, que no voy a decir, y de muchas otras cosas, que se encuentran a la cabeza de muchas marcas conocidas y de emporios, se encuentran también detrás de los medios de comunicación y que son las responsables, con causa las responsables de propagar esta información que es más escalofriante y más amarillista que lo que realmente es. Esta familia se encuentra manchando el nombre de México, y no solamente de México, de otros países que cuentan con tanta riqueza como la que hablé antes y que quieren enterrar todo esto aún más, todavía más, para que las personas sientan temor de vivir y de ir a estos lugares, que vean México como un país en donde únicamente existen robos, asaltos, en donde existe fechoría, en donde existen abominaciones. Quiero decir que estas familias son las que están a la cabeza de todas estas redes que se instalan y que se implantan no solamente en México, sino en otras partes del mundo, pero en México también, y que estas redes están manipuladas y están hechas y enviadas por estas familias que controlan las drogas y entre otras cosas, y la trata de personas. Ellos quieren hacer ver a México como un país perverso, como un país nefasto, como el país en donde viven personas poco trabajadoras, personas ladronas, personas sin oficio ni beneficio, pero esto no es así. A pesar de las cosas que puedan ustedes ver en la televisión, escuchar en la radio o que algunos de ustedes puedan vivir, las cosas que ustedes escuchan o que saben o que han visto de personas cercanas a ustedes que se encuentran en el mundo de las drogas y en el mundo de en el mundo de tanta violencia, todas estas personas tienen un común denominador, y ese común denominador es la baja vibración. Ese común denominador es casi siempre la droga y el alcohol. Esto es, no tiene que ver que sea un país y que se llame México, no tiene que ver que se llame Grecia, tiene que ver que esta familia poderosa, este grupo de familias que se encuentran en varios lugares, pero pero más precisamente, mayoritariamente en Inglaterra, en Bélgica, en Estados Unidos, se encuentran ahí, y su objetivo es, así como por más gracioso que suene, es conquistar el mundo de diversas maneras.
conquistar el mundo de diversas formas. Ellos son los responsables de haber dado esta cara fea a México. Puedo decir que no estoy de acuerdo que exista no estoy feliz, no estamos felices nosotros, el mundo celestial, de que exista violencia y que exista drogadicción, ni alcohol, ni prostituta, ni trata de en ningún lugar, ni todas estas cosas horribles que acontecen. No estamos de acuerdo ni estamos contentos. Esto sucede no solamente en México, esto sucede en Europa, sucede mucho en Estados Unidos, sucede en Asia, sucede en África, sucede en todo el mundo, desafortunadamente. México no es el país específico en donde sucedan más este tipo de cosas. La televisora ha querido darle este auge y ha querido presentarlo de esta manera. La mayoría de las fechorías que suceden están ligadas a arreglo de cuentas entre narcotráfico y nada tiene que ver con las personas que todos los días viven y que disfrutan de su vida en dicho país. Quiero decir que México tiene mucha potencia, tiene mucha posibilidad de seguir siendo un país maravilloso y de seguir creciendo, y que la forma en la que esto podrá ser de una vez por todas es que las personas amen a sus familias, que las personas se pongan en las manos de Dios, que las personas apaguen la televisión, la radio, y que se concentren en lo que ellos están haciendo, que se concentren en sus vidas, en lo que ellos quieren, en lo que ellos aman, en lo que ellos son, que se concentren en educar a sus familias, que se concentren en ayudarse a ellos mismos y a sus familiares, que recuerden que todos se reencarnan todos en familia de almas, y que en familia de almas, ahora en la tierra ya reencarnados, es mejor trabajar en familia y ayudar a la familia y crecer como familia. La televisión, que se está rompiendo, pero le siguen otros medios de comunicación. Todos los medios de comunicación que no están diciendo las cosas que alimenten el espíritu, todos esos medios de comunicación y esos canales y esa información que sale y que está allá afuera al alcance de todos, nosotros les recomendamos que no la escuchen, que los mexicanos, si desean vivir una vida plena, así como cualquier otra persona en otra parte del mundo, es invitada a apagar todo eso, a alejarse del ruido y a focalizarse únicamente en ellos, en lo que ellos piensan, en lo que ellos son y en sus dones, y definitivamente ponerse en las manos de Dios, ellos y a sus familias. Caminando de la mano de Dios es la única manera en la que esas historias feas y horribles que en algunas ocasiones escuchan en la televisión, en la radio, podrán dejar de existir. Y si ustedes se focalizan y caminan de la mano de Dios, se focalizan en sus familias y en ustedes mismos y en sus hijos, nada de eso les alcanzará, nada de eso podrá perturbarlos. Podrán vivir en cualquier parte del mundo, no importa. Estamos ahora diciendo México, pero puede ser Arabia Saudita, y puede ser Chile, y China, y Japón. No importa en qué parte del mundo se esté. Caminando de la mano de Dios, eso es lo que importa. Desde luego que
esta canalización amerita otras partes, unas subpartes para poder ahondar más en el desarrollo de México y las diferentes etapas que vivió con sus diferentes culturas. Sería contar toda la historia real de ese país y de muchos países, pero hay tiempo suficiente. El tiempo es eterno. Hay tiempo suficiente para hacer todo esto. Quisiera cerrar esta hermosa canalización con una oración de protección para aquellas personas que han visto hasta el final del video, hasta el final de esta canalización. Este es el regalo que tienen y que yo, Arcángel Raziel, junto con Dios y junto con todo el séquito celestial, les recomendamos realizar todos los días para ustedes y para sus familias. Les recomendamos caminar de la mano de Dios, no importando en dónde se encuentren, y alejarse del ruido. Y cuando digo alejarse del ruido, me refiero a apagar todo lo que tenga que ver con noticias malas, noticias que les hacen dolor el estómago, con situaciones perversas y horribles, que no hacen más que llamar más situaciones horribles, no hacen más que llamar a esas energías de baja vibración que se encuentran rondando por ahí. Pero eso no lo quieren ustedes. Ustedes quieren paz, me imagino. Así que esta es la oración que les digo hoy. Pueden poner sus manos enfrente de la manera tradicional si ustedes desean, y pueden ponerla también sobre su corazón. Con el poder que Dios me confiere, yo, Arcángel Raziel, les recomiendo decir esta oración de protección para ustedes y para sus familias todos los días y hasta en las noches. Dios está con ustedes. Y si aceptan esta oración de protección, pueden decir: acepto esta oración al final de esta. Dios, con su infinito amor, puro y perfecto, está creando una hermosa burbuja de protección, intraspasable, irrompible, impenetrable, perfectamente sellada alrededor de mí. Adentro de mi burbuja de protección únicamente se encuentra el amor puro de Dios y yo. Alrededor de mi burbuja de protección hay una luz verde, hermosa y fulgurante. Es la luz verde de la sanidad perfecta y perpetua y constante de Dios, que me cura en todo momento y que me mantiene sana en todo momento. Al exterior de esta burbuja de protección perfecta hay un espejo que refleja potentemente, 100%, de forma perfecta, todas las energías sin excepción que son dirigidas hacia mí regresan de forma potente, 100%, con amor y compasión hacia la fuente que las originó. Soy una protegida y una consentida de Dios. Dios está creando una burbuja de protección con las mismas características que la mía alrededor de mis hijos. Y pueden mencionar ahí el nombre de sus hijos, de mis mascotas y de todo lo que soy
represento en esta vida y en mis vidas futuras, para mis generaciones y las generaciones de mis generaciones. Así sea, y así es. Gracias, Angélica, por habernos prestado tu hermosa voz para poder hacer esta canalización. Te amamos profundamente y te deseamos una hermosa noche. Gracias, gracias a Dios, gracias Arcángel Raciel, gracias.